Bendito es el Señor. Bueno, hermanos, la gloria es para el Señor. Nuevamente estoy aquí delante de la presencia de su pueblo y muy gozoso por que el Señor me da nuevamente la oportunidad de servirle. Yo realmente no me esperaba esto y hay un tema que es algo muy necesario tocar, hermanos, porque ya lo expresaron mis amados hermanos en sus agradecimientos, en el hacimiento de gracias, y es muy importante ir reforzándolo para que el Señor se glorifique. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, dándole gracias al Señor. El tema que tengo en este momento es un tema muy acorde a lo que realmente el Señor ha buscado en cada uno de nosotros. Deseo darle gracias a todos aquellos que nos miran en las redes sociales, los que localmente nos visitan, así como nuestros amados hermanos de los diferentes países, tanto en Europa, África, Latinoamérica, Estados Unidos. Creo que en Rusia también nos están viendo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y en esta ocasión, pues no hay tiempo que no se llegue. Y es tiempo en este momento de poder agregar en nuestras vidas conocimiento muy indispensable y básico, hermanos, para poder nosotros tener una relación sana con Cristo. Muchas veces las personas que tenemos cicatrices en nuestros cuerpos es porque hemos tenido caídas, hemos tenido situaciones muy difíciles, pero son las personas que tienen más experiencia, porque así como Cristo recibió muchos azotes, Él sabe, además de que Él es sabio por experiencia, las situaciones que podemos nosotros llevar. La dependencia a Cristo, mis amados hermanos, dice que es necesario identificar el buen concepto de la palabra que es dependencia. De ahí se denomina otra palabra. Para no designificar la buena voluntad de Dios para con los que ha tomado como hijos. Amén. Ya que no todos pueden tener o no pueden sentir en carne propia y en espíritu el mensaje que la misma palabra conlleva, dependencia. Bendito Señor, nosotros pasamos si me puede apoyar, hermana, al Salmo 107, versículo 4 al 6. Si lo tiene, si no tenemos en el sistema, lo puede leer junto conmigo en el sistema. Y dice en su bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. En el versículo 5 dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Amén. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hasta ahí, ¿verdad? Número 6. El pueblo de Dios fue puesto en una situación de peregrinación de Egipto para la tierra prometida. Y no es diferente a nuestra propia vida, mis amados hermanos, porque nosotros caminamos en un desierto espiritual. Pero para llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar por situaciones un poquito complicadas, en donde llegó el punto, mis amados hermanos, de que el pueblo clamó. Dependían de Cristo. Esa es la parte principal que nuestro Señor nos está enseñando en su palabra, el depender al 100% de Él. Podemos nosotros ser muy autosuficientes, muy inteligentes, pero usted bien sabe, y todos sabemos, los que creemos en el Señor, que sin Él
nada somos. Amén o no amén. Aleluya, gloria a Cristo. Bien, dice, aquí en este estudio dice, he visto que es muy frecuente que hay una conexión que tiene el ser humano a muchas cosas, mis amados hermanos. Ya sea por motivos que son necesarios como el trabajo, el dinero, el alimento. Tenemos conexión a muchas cosas porque nos proveen de una satisfacción. Muchas veces los vecinos, el amigo o X persona tienen necesidad de escuchar música. Entonces, ¿qué hace? Pues piensan que todos tienen la misma necesidad y sube. O sea, es una dependencia que cuando el sonido ya no está escuchándose, lo añora y se siente mal, incluso se enferma. Entonces se transforma en codependencia. Amén. Y esto es algo que es normal en el ser humano, porque en muchos de los casos también el ser humano necesita de algo y depende de, por ejemplo, los medicamentos, porque tiene problemas físicos, o también depende de muchas cosas como es el área sentimental de una persona, ya sea de una mujer a un varón o viceversa. Y también lo es, ahorita el Señor me mostraba una escena muy hermosa, lo cual demuestra lo que el Señor, el tema que, aunque es pequeño, me ha mostrado un ejemplo. Estaba nuestro hermano Emanuel bien dormido y nuestro hermano José, su papá, lo movió por motivo del sol y lo puso en otro lugar. ¿Qué creen que pasó? Él seguía dormido, pero de repente se despertó Emanuel, pero no vio a su papá, miró a mi hijo. No sé si lo espantaría a mi hijo, pero empezó a casi querer llorar porque no vio a su papá. Entonces, en la vida del cristiano es igual. El día que te despiertes y te des cuenta que Cristo no está en tu vida, vas a llorar. Entonces, Cristo representa para nosotros la salvaguarda de nuestras vidas. El ser humano ha adoptado medidas para sentirse completo. Por eso es que existe lo que se le conoce como apego. Te apegas a tu vehículo porque es más fácil dirigirte de un punto de tu casa al trabajo, en mi caso, o hacer otros movimientos, o te apegas al transporte público porque caminando pues es muy difícil llegar a distancias lejanas, ¿sí? O te apegas a tu hogar porque es la que te da protección, techo. Sin embargo, a veces el apego es tan constante que faltarnos eso, en vez de ser algo que sea dependiente, ya se vuelve algo codependiente. Ya nos sentimos mal, nos afecta. Entonces, el concepto de la codependencia, por lo que se ha investigado, mis amados hermanos, no está plasmado en el diccionario de la lengua española como una palabra con definición, ¿sí? Pero más podemos decir que la dependencia de algo nos lleva a la codependencia del tal, ¿sí? Es algo que viene en sentido, es como lo que pasaba con el hermano de Manuel, en sentido más básico, emocional básico. El niño desea a su padre, a su madre. Esa es la dependencia básica. Y esa dependencia, mis amados hermanos, es que nuestro Señor nos está haciendo ver. Que nosotros dependemos 100%, no 99%, no menos, 100% de su presencia, de su cobertura. La gloria es para Cristo, aleluya. Bendito es el Señor. Y hay un ejemplo muy claro que me llegó, y es algo tan básico como el tener hambre, ¿verdad? Quizás alguien tenga hambre ahorita, pero cuando tienes hambre, ¿qué haces? Comes.
¿Por qué comes? Porque tienes un vacío. Necesitas llenar ese vacío que hay en ti. Comes, ¿qué pasa? Te llenas, ¿verdad? Bendito Dios. Pero si tienes necesidad de algo adicional, puede ser el postre, ¿verdad? ¿Qué haces? Vas y tomas el postre. Amén. ¿Y qué pasa el día que comes si no hay postre? Te sientes incómodo. Es una codependencia. Pero en el caso del Señor es diferente. Vamos a ver. Gloria a Cristo. Entonces, ¿por qué te faltó el postre? Bendito es el Señor. Es por este motivo que desde el inicio de este mensaje se ha aclarado el punto de buen concepto de la palabra. Pasamos al libro de Mateo, hermana, en el capítulo 19, versículo 21. Dice así: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó ahí, hermanos? El muchacho no quería separarse de lo que tenía porque sentía una dependencia, una codependencia profunda de sus riquezas. Si pasamos a Marcos, en el capítulo 4, al versículo 18 y 19, el Señor nos muestra en su palabra estos ejemplos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Por eso es de que, mis amados hermanos, la dependencia a Cristo es un ejemplo. Más sin embargo, lo vuelvo a reiterar en el buen sentido del concepto de la palabra, porque la dependencia a lo que es lo terrenal simplemente es temporal. ¿Sí? Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pasamos también al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 23. Proverbios 14, versículo 23. Adelante, hermana. Dice, en toda labor hay fruto. Amén. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ok, aquí este versículo tiene un mensaje. A veces no nos damos cuenta, pero aquí nos está la palabra diciendo que las vanas palabras es un problema, porque muchas veces si no estás chismeando, si no estás diciendo, mira lo que... Eso también es una dependencia. Tenemos que cuidar ese aspecto de los chismes, el rumorar, porque es un problema que te va a ti a dar pobreza, y más espiritual. Porque siendo nosotros conocedores de Cristo, Cristo no lo puedes engañar. Entonces, la gloria es para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Pasamos también a Eclesiastés. Ese es uno de los ejemplos que la palabra nos da en el capítulo 5, versículo 10. Y bueno, esta parte dice aquí, el que ama el dinero no se saciará de dinero, quiere más. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, hermanos. Hablábamos de los huecos que tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Si tú hoy estás luchando por tener saciado tu vida, por tener completo las cosas, entonces tienes un problema. Porque Cristo lo llena todo. Entonces, si no ha llenado tu vida, tienes que trabajar en ello.
Aleluya. Y dice así, gloria a Cristo, aleluya. Muy bien, entonces, como les comentaba, el concepto de la palabra que los profesionales de psicología toman en algunos casos, esta palabra de ahora sí que es de la dependencia va a la codependencia, lo toman como un concepto de relaciones no constructivas o dañinas. Esa es la realidad que ahorita he encontrado en la palabra codependencia. Por eso lo puse como la dependencia de Cristo. Y esto es porque en la psicología muchas veces estudia situaciones que afectan, muchas veces unas relaciones entre, tengo ejemplos de amigos que viven una vida pues fea, ¿no? Con una persona que dice amar, pero no son correspondidos. Entonces, es algo de que si no está la persona, se sienten mal, se sienten morir. Entonces, Cristo nos ha enseñado a que tenemos que ser sabios y a tener fuerza, solamente dependiendo en Él. Entonces, dice que desde los inicios de la humanidad y antes de ella, todo ha girado en la dependencia de Dios para el desarrollo de todos los sistemas en el universo y de la vida misma. ¿Cuántas veces no se han peleado precisamente porque quién creó el universo, quién creó el mundo? Dios ha existido desde antes, ¿sí? Pero la situación es de que la misma tierra en su naturaleza depende de los designios de nuestro Señor, ¿sí? Eso va muy ligado a nuestra creación. De hecho, Cristo es desde Adán y su descendencia, desde Moisés y todos los que han sido llamados para su obra, desde los judíos hasta nosotros, los gentiles. Amén. Lo que he hablado dice también desde los apóstoles, los profetas hasta hoy, será ese ser, o sea, es y será ese ser que llena todo. Hablamos de Cristo. Lo que he hablado desde el inicio de este mensaje es lo que falta para que nos sintamos cómodos, o sea, Cristo. Y es lo contrario al ejemplo de la comida, hermanos, y el postre. Recuerden, Él no es el postre, Él es la comida. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Pasamos a Hechos, hermana. Hechos 2, Hechos 1 al 3. Este es un poquito largo, lo vamos a leer rápido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cuando llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que el Señor estaba haciendo es manifestándose. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito es el Señor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué tal? Lo llenó todo nuestro Señor, el Espíritu Santo, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Increíble, hermanos. Fíjese, los partos, pues son lenguas diferentes: medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bendito Señor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Todavía, a pesar de que sabían que personas que ni siquiera conocían sus lenguas escuchaban hablar los mensajes de Dios en sus propias lenguas y no creían,
o es una excusa, porque si ellos estaban llenos de mosto, lo que es el vino en aquel entonces, ¿cómo una persona que está fuera de sí puede hablar mi lengua? Pero eso ya es cuestión del enemigo. Bendito sea el Señor. Pasamos a Juan 6, 48 al 58. Y esto que comentamos, hermanos, pues es, adelante hermana, es algo muy importante porque Cristo, a pesar de que hemos tenido luchas, no ha dejado de estar pues con nosotros, con cada uno de ustedes. Adelante hermana, 6, 48. Y dice Señor, yo soy el pan de vida. ¿Recuerda que hablamos de la comida? Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que que de él come, no muera. Bendito Dios, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nadie podía hacer eso, ¿verdad? Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, o sea que ellos están muertos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso te digo, hermano, por eso les digo, mis amadas hermanas, si hoy tú que estás luchando por caminar con Cristo te sientes vacío, analízate. Porque no es cuestión del pastor, no es cuestión de la iglesia, es cuestión de que tienes que trabajar para que Cristo more en ti. Por eso es el buen consejo de la palabra, mis amados hermanos. Nuestro compromiso con el Señor Jesús va más allá. Amamos todo lo que nos parece bueno. Amén. Lo tomamos porque le damos valor y aprecio. Por ejemplo, nuestro estado de ánimo está sujeto a lo que amamos, hermanos. Amén. Mi hermano Josué, ¿cuánto añoraba tener aquí su familia en el tiempo que estuvo aquí? Porque los ama. En mi caso, yo estaba trabajando en Estados Unidos en aquel tiempo cuando era yo gentil, bueno, soy gentil, pero cuando era del mundo. Y yo añoraba a mi familia, aunque la miraba cada fin de semana, pero no era lo mismo. Por eso volví y ya no quiero más saber de idas para allá. De hecho, no he renovado ni mi visa. Pero bendito Dios, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿acaso no nos preocupamos por nuestros hijos en el caso de los que somos padres? Y viceversa, o sea, de los hijos a los padres. O de los que somos esposos o las que son esposas. Gloria a Cristo. Pues así es como el apego a Cristo debe de ser, mis amados hermanos. Y va más allá. Porque de él depende todo. Porque así nos definimos más como sus hijos. Porque lo necesitamos a él. Los cuales somos dependientes de su palabra, de su presencia, de su evangelio, mis amados hermanos. Y el buen testimonio de nuestros actos nos hace partícipes de la vida. Ahí está escrito. Comemos de su pan, comemos de su sangre, mis amados hermanos. Así que nada nos falta. Y somos codependientes de él, porque sin él lo perdemos todo. Aleluya. Sin él lo perdemos todo. A Juan, mi amada hermana, Juan 15, 5. Dice así en Juan 5, perdón, 15, 5. Juan 15, 5. Aleluya. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito es mi Señor Jesús. Un fuerte aplauso, mis amados, para el Señor. Aleluya. Este tema, hermanos, es muy corto, en realidad, pero es muy importante comentarlo porque a partir de
Entonces, bueno, nuestro amado hermano pastor nos ha instruido muy bien, pero a partir de que vayamos entendiendo los conceptos de nuestra relación con Dios, es muy difícil que alguien venga y quiera robarte el gozo de la salvación. ¿Y por qué hemos llegado a este punto con relación a Dios, mis amados hermanos? ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo en la actualidad? Para que los focos rojos estén anunciando que hay peligro inminente. O sea, ¿qué está pasando? No es que la palabra no esté haciendo su función para lo que fue enviada a nosotros, mis amados hermanos, sino que la humanidad está extraviándose cada día más y más en el pueblo de Dios, mis amados hermanos, porque la gran población del mundo cree que Dios existe. Eso no hay duda, mis amados hermanos. Cree que Dios existe y que Él es bueno y para con todos y que Él es todo amor y perdón. ¿Sí? Es decir, que alguien ya los ha engañado. Desafortunadamente de la palabra nada saben. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, bien lo sabemos. Él se alegra más de la obediencia que de los sacrificios. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Pasamos a 1 Timoteo, amada. Gloria a Cristo, una fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. 4:1, adelante, hermana. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Recuerda que le dije de que de la palabra nada saben? Porque no están sustentados en la roca. Primera de Juan 2:18. Bendito es el Señor. Primera de Juan 2:18. Dice así: hijitos, nos habla nuestro amado hermano, nuestro apóstol Pablo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, mis amados hermanos. Por esto conocemos que es el último tiempo, y lo hemos estado viendo. No ha sucedido que ha acontecido que han surgido doctrinas totalmente opuestas a la palabra. Si pasamos también a primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 6, dice así: hijitos, nuevamente dice, vosotros sois de Dios. Amén. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso si hoy tienes problemas, como dice mi amada hermana Mari, tiene problemas, tenemos pruebas todos, pero si los vences, de hecho ya los has vencido, porque Cristo está en ti. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Miren, hermanos, es fácil detectar cuando un hombre que se dice ser cristiano no lo es. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Y es una experiencia que tuve hace unos días, porque esta persona preguntaba, ¿a poco, no voy a dar el nombre, pero ¿a poco esta persona tiene poquito con nosotros? Y yo no entendía la pregunta. Bueno, no tiene poquito. De hecho, yo entré a trabajar y ella estaba trabajando aquí, en mi trabajo. No, dice, en la iglesia. Oh, sí, tiene poco, tiene como 2, 3 años. Y yo le pregunté a él, oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes asistiendo a la iglesia? Y hace una señal así como, es un muchacho bien, un poquito especial. Y me dice, no, yo desde que estoy en la secundaria, me dice. Y yo le calculo que tiene como más de 40 años. Entonces, para estar en la secundaria tendría que tener unos 15 años, más o menos, ¿no? Entonces, todo el tiempo que ha estado en la iglesia, y yo pienso que él sabe de la palabra porque él sube a predicar la palabra, bendito es el Señor. Sin embargo, me doy cuenta de algo, que él es un cristiano mundano. Desafortunadamente he hablado con él, pero no se deja. Entonces, ¿y por qué esta persona pregunta sobre la otra persona, que por qué él
ya está con nosotros en la iglesia, diciendo así. Porque es obvio, porque él está dependiendo, tiene una necesidad de Cristo, y él está enamorado de Cristo, y se ve en su acción, se ve en su plática, se ve en que se retiene de hacer cosas que antes hacía. Mas, sin embargo, hablando de esta persona que ya tiene mucho tiempo, cuando algo le parece mal, usa palabras que cualquier persona del mundo usa. Y te dice ser cristiano, entre mí yo me digo. Entonces, el problema es que él no ha tenido esa codependencia de Cristo. ¿Por qué le digo codependencia en este momento? Porque él no tiene a Cristo en su corazón, ni lo extraña, pero por costumbre dice soy cristiano. Entonces es algo muy delicado, mis amados hermanos, porque como hablaba con mi hermano Víctor hoy en la tarde, el testimonio es el que habla, como hablaba aquí mi amado hermano Alexis. El Señor me corrige, pero porque me ama, porque es hijo de Dios. Y te va a corregir, Él es paciente, pero ten cuidado que el día que el Señor venga por su iglesia, te sigue corrigiendo, pues no vas a alcanzar boleto. Esa es la realidad. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces, esto es lo que yo encontré como ejemplo en este varón. Y aquí encontramos que las personas desarrollan su propia manera de entender la palabra, que ese es un error. No aceptan corrección alguna, ya que inmediatamente saltan a defender puntos de doctrinas que no tienen contexto, ni histórico, ni escrito, ¿sí? Mucho menos de revelación. Entonces, el punto de doctrina no te salva. O sea, un gran problema que existe. La doctrina ya está, ¿sí? Lo que te salva a ti es la obediencia a la palabra. Siendo obediente, ¿qué es lo que uno hace? Pues estudia. O sea, dependemos de un pastor y apoyamos a nuestro pastor. Y él no puede pararse aquí a mentir porque su alma no va para allá, sino se va a ir para abajo. Es una gran responsabilidad nosotros, también como los que estamos sentados en aquella banca, de entender también la posición que tenemos nosotros de depender al 100% de Cristo, haciendo lo que es correcto. Bendito Dios, aleluya. Entonces, ya que en las personas que están tibias, dice, el espíritu de error es el que gobierna todas sus acciones, engañándose a ellos mismos irremediablemente. Dice en segunda de Pedro 2:17, hermana. Segunda de Pedro 2:17. Segunda de Pedro. Hablando de las personas que dicen tener relación con Cristo y no lo tienen, dice, ellos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y ese es un problema muy fuerte y una palabra muy fuerte, para siempre. No deseo eso a mi peor enemigo, no deseo eso para nadie en absoluto, porque de hecho, sobre aviso, amados hermanos, sobre aviso, no hay engaño, como dice aquí en México, sobre aviso no hay engaño, y no digan que no se les dijo, sobre aviso no hay engaño. Dios ha determinado separar el trigo de la cizaña. Amén. Sobre aviso no hay engaño, al rato no vengan a llorar, como yo una vez me avisaron que estaba mal y ya me tenían llorando como Magdalena por pedir perdón por mis malos actos. No quiero ni deseo que nadie pase por esa parte, pero como yo dije, los que tenemos cicatrices tenemos la experiencia y gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, mas sin embargo yo no me jacto, como dice nuestro amado apóstol, nuestro amado Pablo, de haber llegado a la meta. Yo sigo en la meta. Yo sigo caminando la meta y cuidando de no perder la corona. Dice en Mateo 13,
del versículo 24 al 30, mis amados hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Sí? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le respondió: un enemigo ha hecho esto. El enemigo de tus almas, hermano. El enemigo de tus almas. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Por eso, muchas veces, cuando se va alguien de la iglesia o de alguna otra iglesia, se va a ir solo, porque el Señor lo vomita. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque aquí dice: no podemos arrancar la cizaña, porque si no podemos arrancar también el trigo. Dejad que hacer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Por eso tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es decir, no podemos estar inventándonos caminos nuevos, mis amados hermanos. Todo ya está escrito. La palabra es indispensable como alimento espiritual y también de la carne, para que podamos tomar el yelmo de la salvación para poder resistir lo que el enemigo de nuestras almas desea destruir. Investigaba lo que es el yelmo, y el yelmo es un casco, ¿verdad? Estaban los gladiadores. El yelmo te cubre tu mente. Todo lo que te llegue es rechazado. ¿Por qué? Porque tienes una protección. Usa el yelmo de la salvación, mis amados hermanos. Y eso te lo da la palabra. Aleluya. Aleluya. En Efesios 6, amada hermana, 17, 18. Efesios 6, 17, 18 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dejen de orar, mis amados hermanos. No dejen de orar. Yo sé que en un principio, yo cuando inicié, me sentía algo raro, porque no me vayan a ver orando, o sea, qué pensamiento tan torcido tenía, pero era a mis inicios. ¿Sí? Ahora pues lo hago con mucho gusto. A mí no me importa que me digan que esto y que el otro, pero es la fuerza que nos da Cristo, es la manera como nos escucha nuestro Señor amado. No dejen de orar nunca, mis amados hermanos, por su pastor. No dejen de orar nunca por sus familias, por sus hermanos, por sus trabajos, por sus hijos, porque haciendo esto, hermanos, ustedes van a tener bendición del Señor. En Efesios 6, 17 es la que yo, ¿verdad? Okay. Y esto es la confianza que depositamos o sea, toda nuestra confianza, nuestra vida, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Porque ¿existe alguien mayor a Él? Pregunta. Jamás. Dice en su palabra que Él es el alfa y la omega. Él es principio y fin, el todopoderoso. ¿Quién es mayor que Él? Nadie, bendito sea el Señor. Aleluya. Dice en su palabra que todo se sujeta a Jesús como manifestación de Dios, en la cual pues se le llamó hijo, a Jesús se le llamó hijo. Y añade que la misma carne de Jesús se sujeta a que entregó todo esto, que es a Dios mismo, siendo mismo Dios que le dio potestad al Señor Jesús para que nuestros ojos pudieran verle, puesto que Dios, siendo espíritu, no es visible a nuestros ojos carnales. Por eso es de que Dios es
en Cristo, Él es la manifestación para poder verlo. Y por eso Él oraba constantemente a Dios. Su carne oraba constantemente a Dios. Por eso a la carne se le llamó hijo. Pasamos a Apocalipsis 1 al 8. Dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. En 1 Corintios, capítulo 15, 27 y 28, dice así: porque todas las cosas, lo que hablábamos, hermanos, sujetó debajo de sus pies, como dice la alabanza, a tus pies, es el mejor lugar. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas se sujetan, estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo mismo he tenido experiencias de que Cristo me ha hablado por medio de otras personas, y en el tiempo no he comprendido que el Señor está midiendo mi propia fe, y he recibido, ahora sí que, coscorrones, cocotazos, porque no he comprendido, hermanos. Yo se lo comento a mi pastor, y mi pastor: el Señor te ha hablado y no te has dado cuenta. Entonces muchas veces ponemos en tela de juicio lo que ven nuestros ojos, pero no lo que ven nuestros espíritus. Por eso es que necesito que, y yo digo, necesito crecer todavía más en la dependencia de Dios, porque pues mi dependencia a Él todavía está incompleta, ¿verdad? Quiero equivocarme, quiero pensar que mi dependencia de Dios es completa, pero yo voy a decir que es incompleta, porque en realidad Él me ha puesto a prueba y pues ha sido blandito conmigo y he fallado, pero sé que la misericordia de Él es para siempre, y sigo firme pensando en que voy a seguir en el camino, y nada me detiene. Entrego mi vida para Él, y para eso es que estamos aquí. Bendito es el Señor. Aleluya. Los frutos del Espíritu son los descritos en el libro de Gálatas. Veremos en Gálatas, en el capítulo 5, 16 a 26, dice así: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, mis amados hermanos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, siempre hay una lucha, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La carne se sujeta a tu espíritu, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando la carne es más fuerte que tu espíritu, esto es lo que pasa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice nuestro amado apóstol: os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ok. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte que el espíritu. Ni sangre ni carne dará el reino de los cielos, entonces, así. Eres más carne que espíritu. Pero dice más, el fruto del espíritu es amor. No confundamos el amor. El amor lleva varias connotaciones, pero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son espirituales. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Bendito es el Señor. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya.
Y finalmente dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito es el Señor. Entonces, has dominado la carne siendo espiritual. Y el ser espiritual no significa que no seas una persona, un hombre de una sola pieza, o una dama de una sola pieza. Eso es una verdad que no es verdad. El ser espiritual es ser obediente, es ser varonil, es ser limpio, es ser correcto, es todo lo que Cristo ha querido. Y tenemos que poner atención en ese punto, porque muchas veces nos olvidamos que es el compromiso que tenemos para con Dios. Por tanto, debemos de seguir viviendo como el resto de la gente lo hace. Yo creo que no. Solo que tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones en nuestro actuar o en la forma de pensar. Quizás debes de reconfigurar tu forma de pensar. Si tú dices, bueno, para mí es normal ser así o hablar así o caminar así, pues reconfigúrate, o sea, es decir, modifica. O sea, no estamos diciendo que tu modo de vivir es malo, no. Tu modo de vivir simplemente te aleja de la bendición de Dios. Porque yo no soy quien para criticar, yo estoy aquí para dar la palabra y para que comprendas y conozcas que Cristo quiere tu alma, por eso Él vino y dio su vida, para hacer tu familia salva y rompas todos los esquemas de pecado que has tenido desde antes de ti y hasta ti, ¿verdad? Y que tu futuro sea para con el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Bendito es el Señor. La dependencia de una persona a otra, mis amados hermanos, estimulan valores. Por ejemplo, mi amada hermana Olivia, o sea, ella tiene un amado esposo y ella se siente muy halagada de tener un esposo así. Ella crea valores. ¿Sí? Mi amado hermano Josué, mi amada hermana Karina, mi esposa quizás, yo, y todos que tenemos una dependencia, o sea, los niños son estimulados porque tienen dependencia de lo bueno, ¿verdad? Entonces aparecen grandes valores y que muchas veces si crees sin esa dependencia también pueden generar otro tipo de valores. Hemos visto en la calle niños sin padres, niños de la calle, pues, que roban, mienten, no estudian. ¿Por qué? Porque no tienen dependencia de alguien que desafortunadamente pues no apareció. Pero pues hay gente que está luchando por cuidar de ellos y darles la oportunidad de tener una vida mejor. La vida que tenemos nosotros no es la excepción. De hecho, en los valores que nosotros nos da con la dependencia de Dios, es primeramente que como hijos de Él desarrollamos la fe. Elimina la invasión del miedo, aumenta el valor, el buen valor, ¿verdad? La autoaceptación, porque muchas veces no nos aceptamos. Yo, por ejemplo, yo soy chaparrito. Yo me decía, oh, pero tengo familia. O sea, no me fue tan mal. ¿Sí? No soy bien parecido, pero miren, sí la hice. ¿Sí? Entonces, pero hay quienes tienen todo y están vacíos por dentro. Entonces, es que Cristo necesita entrar en sus vidas. ¿Sí? De hecho, también aumenta, se desarrolla el amor y el afecto verdadero. ¿Sí? La inteligencia también se desarrolla la felicidad gradualmente y empieza a desarrollarse en nosotros una transformación completa, mis amados hermanos. Empezando desde dentro. No esperes ver a una persona que va a empezar a caminar con Cristo que de la noche a la mañana cambie. No, empieza por dentro y solo Cristo regula lo que necesita ir transformándose. Todo en su tiempo. ¿Sí? Debemos tener paciencia.
para que la transformación de esta persona no sea en vano. O sea, no podemos obligar a alguien, bueno, aquí no lo practicamos, ¿verdad? Pero sí somos muy, puntualizamos puntos de fe, ¿no? Pero hay lugares donde te obligan, inclusive, velo, todo lo que es la vestimenta. No, Cristo va transformando. En la medida que uno va conociendo del Señor, entonces uno va a ir creciendo. Y siempre la gloria se lo dio a Dios. Aleluya. A Cristo, aleluya. Pasamos a 1 Corintios, mi amada hermana. Corintios 15, 1 y 2 dice, en el poderoso nombre de Jesucristo, ya, este tema es corto, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice nuestro amado hermano Pablo, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Por eso, muchas personas que dicen ser hijos de Dios o cristianos y caminan como el mundo tienen problemas. No con nosotros. Yo no juzgo, pero yo sí tengo una obligación que el Señor me ha dado de señalarles el problema, pero no está en mí que ellos cambien, sino está en que ellos escuchen la voz de Dios. Amén. En 2 de Timoteo, versículo 4, 14 y al 18. Miren, muchas veces la codependencia de nosotros hacia Dios se nulifica porque a veces prejuzgamos el caminar de otros. Por ejemplo, en la iglesia hay una frase muy, muy famosa que dice, si yo voy a ser como tú, prefiero quedarme. No hagan eso, mis amados hermanos. Si buscas a Cristo, ven y busca a Cristo. Amén. Porque todos nosotros tenemos errores. Empezando por aquel que dice que no quiere ser como el otro. Y esa codependencia de Dios, pues no tiene ningún valor para esa persona que dice esa expresión. Por lo tanto, es muy importante por lo que comenté que debemos sujetarnos al Evangelio que nos se ha entregado. Dice en 2 Timoteo 4, 14, hay un ejemplo que dice aquí, Alejandro el candelero me ha causado muchos males, dice el apóstol Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Hay castigo, guárdate tú también de él. Y el ejemplo de Alejandro Candelero es el ejemplo del enemigo. Guárdate tú también de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ahí viene el valor del perdón. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y eso, bendito el Señor, es algo muy, muy fuerte. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Eso es depender de Dios, depender de Cristo. Bendito es el Señor. Por eso, si hoy tienes en tu corazón, en tu vida, un vacío, aún viniendo, asistiendo a la iglesia, si aún tienes un vacío en la alabanza, si aún tienes un vacío en tu vida, medita sobre ese vacío, porque
nosotros, está mi hermana Mari, dice, no vayas al servicio. No, es que yo tengo compromiso con mi padre. Y Dios le bendiga por visitarnos. Íbamos a ir por usted, pero me dio la sorpresa y ya estaba usted aquí. Dios me la bendiga. Esa necesidad de depender de la palabra es el alimento que te va a dar vida en abundancia. La dependencia a Cristo es por vida, mis amados hermanos. Mi amada hermana, teniendo problemas, venció, porque el Señor le mostró y le enseñó. Pero nadie de estas personas, como mi hermano Alexis, que está luchando, o con mi hermano Noé, que hay situaciones, o mi hermana que está aquí presente, la hermana de mi hermano Olivia, que están luchando, que entiendan que la doctrina es no fulana, no sultana, sino lo que está escrito en la palabra, sino que la obediencia y por revelación y por testimonio y por educarnos, nos vamos a llenar de la palabra y nos vamos a sentir completos y felices. ¿Sí? Que la gloria de Cristo sea con todos ustedes. Dios los bendiga y a todas las naciones Dios los guarde. La gloria es para Cristo. Aleluya. A su nombre, su pueblo. Todo el que está en victoria, póngase sobre sus pies. Aleluya. Y vamos a agradecerle al Señor con alabanza. Aleluya.